Continuando con nuestra reflexión acerca del siervo de Jehová, vamos a leer el capítulo 52, el versículo 13 del libro del profeta Isaías. Dice así la palabra de Dios. En el capítulo 52, versículo 13, leamos. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Ahora pasamos al capítulo 53, el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante del que lo trasquila, enmudeció. Como oveja delante del que lo trasquila, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que nuestro Señor añada la bendición tan necesaria a su santa palabra que acabamos de leer. En este capítulo tenemos el siervo de Jehová y su triunfo. Pero primero vemos el oprobio que sufrió, la ofrenda de sí mismo por el pecado y luego recién su triunfo. En esta porción tenemos un cuadro completo y perfecto de la vida, del servicio, de los sufrimientos y del triunfo del siervo de Jehová. Vale la pena
leer, releer y tratar de aprenderlo e imprimir en nuestras almas cada frase, cada expresión de este capítulo 53 del profeta Isaías. En el capítulo 52, versículos 13 al 15, hay un sumario de lo que tenemos en el capítulo 53. Se trata del triunfo, de los sufrimientos y la exaltación del siervo, mirado, por supuesto, desde el punto de vista divino. Tenemos el siervo singular y sin par. Tenemos, así por decirlo, el siervo sufridor, el siervo que sufre. También tenemos el siervo soberano. Hay como dos altas cimas, como dos altas cumbres, y entre esas cumbres, entre esas cimas, está el valle de la profunda humillación del siervo en el madero. El desfiguramiento del siervo pasmó a muchos, pero la manifestación futura de su gloria ha de pasmar a naciones enteras. Luego el capítulo 53 nos hace ver su ministerio rechazado, su muerte expiatoria y su triunfo y exaltación. El capítulo se une a los versículos anteriores y es bien posible que el día no esté lejano cuando los reyes de la tierra cerrarán sus bocas, mudos ya de espanto ante la Epifanía, es decir, ante la aparición en gloria de Cristo. Entonces entenderán, y los judíos que rechazaron a Cristo harán la confesión de arrepentimiento sincero, de que todo el tiempo y sin darse cuenta habían rechazado a aquel que subió como un renuevo delante de Jehová, el Mesías, el Hijo de David. Aunque fuera como raíz de tierra seca, ellos le despreciaron, pero todo el tiempo él fue su Mesías, así le rechazaran. Él era su Mesías y fue herido por sus rebeliones y llevó sobre sí la carga de su pecado. Sus sufrimientos eran voluntarios y vicarios. Había un juicio ficticio y luego fue cortado de la tierra de los vivientes. Aquel que murió entre dos ladrones fue sepultado con los ricos. Aquel santo cuerpo no fue permitido ver la corrupción. Los últimos 3 versículos nos hacen ver la experiencia íntima del alma de Cristo. Son palabras que espantan y que demandan suma reverencia al mirarlas, al leerlas. Los versículos 10 y 12 hablan del trato de Jehová con su siervo. Judicialmente, en su muerte, ese trato, y luego compensador ese trato. El versículo 11 habla de la satisfacción de Cristo mismo por los resultados de su sacrificio y sus efectos vistos por su gracia justificadora. Dice, verá linaje, vivirá por largos días. Un israelita estimaba como los más grandes favores de Dios 2 cosas. Los israelitas estimaban estas 2 cosas: tener una posteridad numerosa, una familia numerosa, y vivir él mismo para ver esa familia. Aquí vemos el gozo del Señor en ambas de estas cosas. Su vida de resurrección y su gozo al ver la multitud, las multitudes, decimos más bien,
multitudes innumerables de sus redimidos de entre los judíos y también de los gentiles. Las porciones que hablan del siervo de Jehová terminan con entregar los frutos de la victoria al siervo, que nunca se agradó a sí mismo, sino que en todo hizo la voluntad de aquel que le envió. Y yo terminaré este pequeño comentario del siervo de Jehová, viéndole aún intercediendo por aquellos cuyos pecados llevó sobre sí en el madero. Esto es lo que yo puedo decir al concluir este comentario, que puedo ver al Señor allí sentado a la diestra del Padre, al siervo de Jehová, intercediendo por aquellos cuyos pecados Él llevó sobre sí en el madero. Vino del Padre y volvió al Padre, habiendo hecho posible por su obra, como el siervo de Jehová, el cumplimiento de los propósitos divinos para con la humanidad entera. Que Dios nos ayude a profundizar el estudio y la gran comprensión que debemos tener del siervo de Jehová, de quien hemos hablado estos 3 días. El Señor añada su bendición a la palabra suya.